Muy buenas tardes a todo nuestro público de este charla con líderes del Instituto Nacional de Investigaciones en Ciencias Tributarias, dándole continuidad a esta participación de ponentes tan emblemáticos en México y de toda la República. Hoy nos toca entrevistar a una doctora con muchísima experiencia. Ella es la doctora Yolanda Ramírez Soltero. Pero vamos a empezar saludando a Marco. ¿Cómo te sientes, Marco, en este congreso, en esta participación y con una mujer tan significativa? Sumamente contento. La verdad es que hemos sido privilegiados que fiscales de primera nos hayan arropado. Lo comentábamos antes de comenzar la cápsula, que nos convocó una gran causa. Nos convocó un gran homenaje a otro gran fiscalista que fue el doctor Herbert Bettinger. Y hoy, pues además tenemos el gran gusto y el gran privilegio de poder estar conversando con la doctora Yolanda Ramírez Soltero. Muy buenas tardes a ambos. Un gusto saludarlos a ustedes, amable auditorio. Doctora, los cambios han sido significativos en su larga trayectoria. Ver un sistema de administración tributaria del papel, ahora un sistema de administración tributaria electrónico. ¿Cuáles son los retos que han enfrentado los ciudadanos con esta transición? A lo que se referíamos ayer mismo, la brecha informática poblacional. Cuando la OCDE, Organización y Cooperación de Países Desarrollados, plantea un sistema normativo para atajar un problemario mundial acerca de los aspectos delictivos que trascienden al aspecto tributario de los países, tienen que hacerlo en una dinámica diferente, porque la economía, su conducta de la economía global, implica precisamente el uso de los medios informáticos. Y para poder cobijar intereses, tanto de contribuyentes como de Estado, para efectos de una contribución debida, justa y equilibrada entre los contribuyentes y los Estados en su derecho a cobrar impuesto, pues se tienen que utilizar herramientas contemporáneas. Y estas herramientas contemporáneas se encuentran en el comercio electrónico y obviamente en las tecnologías. Lamentablemente para América Latina, el proceso de introducción tecnológico poblacional no tiene la misma velocidad que tiene la Unión Europea o los Estados Unidos de América o Canadá. Luego entonces, la dinámica normativa que se nos está introduciendo, porque es una introducción normativa, nos trae tras del cumplimiento normativo, es decir, no estábamos preparados para una contabilidad electrónica, no estábamos preparados para un cruce de información bancario, de posición inmobiliaria, con una dinámica de segundos, de nanosegundos. Entonces, el cumplimiento electrónico que se exige a la población hoy día en nuestro país, más la conducta no todavía electrónica en materia económica de la población, maneja sesgos de información hacia lo que viniera siendo la investigación de inteligencia y cumplimiento tributario que todavía no se puede dar. O sea, puede darse de respecto de quienes están cautivos como tales, 2 millones de empresas, o tal vez los segmentos de clase media alta en personas físicas que ya se está utilizando los procesos informáticos y utilizan en mejor medida una economía electrónica, tarjetas de crédito, tarjetas de débito, donde va a haber una huella secuencial que no da una economía informal en flujo de efectivo. Entonces, no ha sido sencilla la traspolación europea hacia una dinámica doméstica en donde estamos retomando guiones particulares de inteligencia financiera, de antilavado de dinero, de metodologías que traen la secuencia de los grupos delictivos transnacionales, porque esto ya se habla de grupos delictivos transnacionales en el ánimo de un control efectivo social. Vivimos en todas las sociedades contemporáneas desequilibrios de seguridad pública, derivados precisamente de actos de ilicitud generalizados. O sea, aparentemente parece que tenemos un problema de inmoralidad y de amoralidad social, y de inmoralidad y amoralidad en los términos económicos empresariales. Y tenemos que dar marcha atrás.
Pero para poder dar marcha atrás, pues necesitamos establecer mecanismos accesibles, tanto a las autoridades como a los particulares, para decir, retomemos las buenas prácticas empresariales, trabajemos unidos por una sociedad estable, donde haya una redituabilidad tributaria justa para las partes, no excedida, con un amarre presupuestal de los países, porque se gasta en exceso sin control, sin transparencia, y donde la población no sienta que hay una objeción de cumplimiento, porque nadie es honesto. Entonces, sí tenemos que advertirlo con mucho cuidado. Tenemos un deber de honorabilidad, pero hay que para ello rescatar a las sociedades. Y esto implica que las nuevas generaciones reciban una trayectoria de civismo, de civilidad y de moralidad, porque lo hemos dejado atrás, y eso es un problema muy grave a nivel social. Doctora, ahorita está tocando puntos muy importantes de tipo antropológico que justamente causan efectos. Hablábamos inicialmente de la brecha digital, que de ahí partió nuestra causa. Hoy nos arroparon 9 ponentes. Usted es la única mujer. Hay una brecha de género también en el tema fiscal. Qué doloroso tema. Una brecha de género. Le ha costado el doble de trabajo que a un hombre llegar hasta el hacer estos doctorados, todo el tema académico que tiene y todo el bagaje profesional que ha dejado. Por supuesto, miren, la brecha de género se ha cortado en este siglo, bueno, la parte del siglo XX, de los años 50 para acá, y siglo XXI. En la brecha de género, en el conocimiento de la ciencia jurídica, en la ciencia financiera y econométrica, pues hemos tenido que luchar por obtener un lugar, un reconocimiento. No ha sido sencillo el sendero, porque hemos tenido que unir la ciencia con la sabiduría. Cuando uno se convierte docto en una materia, se dice es un gran científico. Pero si no atas la sabiduría a la ciencia, caminas en una forma esquizofrénica. Y caminas con circunstancias que llevan a la soberbia. Para poder operar en un esquema masculino, no lo voy a llamar machista porque sería muy difícil, tenemos que probar que la sabiduría y la ciencia van de la mano, atados a una virtud que es la prudencia y la humildad. Porque nosotras no podemos llegar a demostrar que tenemos niveles de competencia superiores, tenemos niveles de competencia iguales. Queremos tan solo un trato de igualdad. Entonces, me da mucho gusto que de aquellos grupos donde yo estudiaba en la licenciatura en la UNAM, de 110 personas, 2 mujeres y 108 varones, hoy encontramos una inversión, 90 mujeres y 18 varones. O sea, sí ha habido una sustitución de carácter demográfico con una mayoría femenina. En unos 40 años las decisiones gubernamentales y de Estado se tomarán por mujeres, pero mujeres preparadas. Entonces, tal vez la responsabilidad de esta brecha nos coadyuvemos para algo muy importante, que es la sobrevivencia de la especie. Y tenemos que también retomar dentro de esto un sentido notable de un compromiso moral que tenemos que recuperar. No podemos caminar en el sendero de la vida opinando que la humanidad no es importante. Los diseños normativos de cualquier tipo deben de recuperar esta característica particular de relevar la especie pro homine, o sea, es importante la humanidad, y pro natura, porque la naturaleza debe ir con nosotros. Entonces es una perspectiva diferente, un sistema tributario que atienda a la ecología, que admita que el consumismo, que hoy día no le importa contaminar al mundo de esta manera, ni arropar enfermedades derivadas de consumos excesivos en todo sentido. Si empezamos a pensar de otra manera, tal vez el resultado también sea diferente. Pero tenemos que entender que debemos atar la ciencia a la sabiduría. El conocimiento puro no da sabiduría.
Hay que saber caminar el sendero de la vida y aceptar todo lo que nos falta e invitar a los que en el sendero se han extraviado para retomarlos y cobijarlos amorosamente. Hemos perdido sensibilidad social. Caminamos en una sociedad globalizante indiferente al género humano. Tenemos que recuperar en nuestros propios diseños normativos esta pretensión. Doctora, ha tocado un tema muy trascendente del cual el Instituto Nacional de Investigaciones está preocupado. Ha desaparecido en las escuelas primarias la materia cívica, y tocando esta parte humana, ¿qué tan complejo puede ser para nuestros niños y niñas no tener herramientas suficientes para poder tener sensibilidad en el día a día y en el crecimiento humano? Estas herramientas deben volver a ser dotadas. Tenemos que rediseñar el esquema normativo de cumplimiento cívico, retomar los valores de vivir en sociedad, pero también de civilidad, a reaprender a vivir en sociedad. No podemos tener niños que asuman bullying para sus compañeros o que asuman actitudes de adultos que no les corresponde tener en esta etapa, porque les queremos tratar como adultos sin respetar su propio proceso de crecimiento natural. Entonces no podemos tener niños con conductas de adultos, porque entonces tendremos inmaduros toda la vida. Nunca podrán tocar el tema de la maduración. Por eso tenemos jóvenes que se comportan como adultos a los 35 años de edad, cuando ya deberían de estar en un contexto de adultos, tomando decisiones de adultos. Estamos desplazando su esquema de decisiones. Y si aplazamos el esquema de decisiones, entonces no nos volteamos a ver y preguntamos qué está sucediendo en sociedad. Porque es más fácil, a mí me sorprendió, me invitaron a dar clase en un posgrado, yo soy de Jalisco, y fui a mi estado a dar un posgrado y me dijo el rector, oiga, ¿no les pudiera dar dentro de su conferencia una invitación a que la contaduría pública, porque es otra de mis áreas de conocimiento, tiene la prosperidad de que cuando salgan de egresados pongan su despacho, trabajen para empresa? ¿Por qué? ¿Qué crees? ¿Se quieren integrar a los grupos delictivos? O sea, la visión terminal de un joven en licenciatura en este país es integrarse a los grupos delictivos, porque vale más vivir muy bien 4 o 5 años aunque te mueras, a trabajar toda tu vida para obtener un estatus social con base en un esfuerzo permanente. Entonces, cuando la juventud percibe que es mejor acopiar todo lo que pueda, pero no dar a la sociedad, no construir junto a los demás, entonces la sociedad está perdida, porque no hay destino. ¿Dónde está el destino que se construye en conjunto? En ningún sitio, porque cada quien ve por su beneficio. Y si el beneficio más próximo es la materialidad, pues vamos obteniendo materialidades de la forma más rápida, que es obtenerla sin esfuerzo, obtenerla a través de decisiones de carácter delictivo. ¿Dónde está el compromiso social? En ningún sitio. Estamos en ningún sitio. La temática para este congreso, que es precisamente cómo estamos funcionando en las empresas que se vuelven narcoempresas, y cómo el Estado mexicano está intentando detener a través de la Organización de Cooperación de Países Desarrollados, la ONU, Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo, detener normativamente estas actitudes, estas actividades, a través de leyes particulares de antilavado de dinero, de leyes que vienen a intentar cortar de tajo el uso de los sistemas financieros y patrimoniales para realizar los actos delictivos, como puede ser propiamente leyes antimonopólicas, las propias leyes que estamos viendo ahorita en las reformas del Código Nacional de Procedimientos Penales para sancionar con fortaleza las actividades delictivas, no solo de las personas físicas, sino del uso de formas jurídicas para cometerlos. Entonces, estamos viendo la traspolación de experiencias sudamericanas y europeas para frenar los aspectos delictivos que nos están asfixiando en un país que nos alberga y nos acoge con una trayectoria hermosa que es nuestro México querido, y que sin embargo está asfixiado por todas estas actividades donde tenemos narcopolíticos, narcojueces, narcoministros. O sea, ¿dónde estamos realmente parados? ¿Dónde debemos decir basta? No.
vamos a iniciar una restauración donde podemos comprometernos a través del intelecto y a través de una posición de conocimiento, de decir, tenemos que decir, basta. ¿Cómo decir basta efectivamente? ¿Cómo frenar esto? Y cómo caminar de otra manera. Sí, para este nivel de decisiones necesitamos gente diferente, con decisiones diferentes, con pensamiento diferente, pero nos tenemos que detener. No podemos seguir el sendero del error. Doctora, muy enriquecedora esta charla. La realidad es que tiene usted mucha razón. Requerimos empezar a trabajar el tejido social porque es lo que ha venido a descomponer el tema, consecuentemente le hace fiscal, le hace de delincuencia, le hace en todos los sentidos. ¿Qué hacer y qué rato tiene México para tener una sociedad más participativa? Y hace rato usted lo decía, tenemos una sociedad un poco desenfadada de todo. ¿Cómo hacer que México tenga una sociedad mucho más participativa en el quehacer gubernamental? Para que consecuentemente tengamos una mejor cultura tributaria, un mejor civismo tributario. ¿Cómo hacerlo? Es una pregunta difícil de responder porque daría una respuesta general, a lo mejor no cobijante de todo lo que se necesita responder. Es un cambio de actitud. Nosotros tenemos los elementos suficientes para enfrentar lo que venga, pero todo depende de nuestra actitud. Si nosotros tenemos una actitud propositiva y que impulse el cambio en nuestro metro cuadrado, no estamos diciendo que albergue exponencialmente nuestra decisión un trabajo integrador. Si cada quien en su metro cuadrado hace lo debido, el cambio se va a dar. Porque los cambios son encadenados. No es que una sola persona en una actitud positiva haga el cambio. Tenemos todos que saber que si todos cambiamos hacia una actitud positiva y de responsabilidad en nuestro pequeño metro cuadrado, es lo que tenemos, pudiéramos hacer algo juntos para visualizar que esta especie tiene una oportunidad en el contexto universal. Podemos luchar por destruirnos, pero también podemos luchar por prosperar, por perseverar, por trascender en este contexto al que hemos sido llamados, porque hemos sido llamados todos a ser felices y a vivir en la abundancia. Todos. Doctora, de verdad, palabras muy sensibles, muy humanas. Tenemos ahorita una ponencia que creo que va a ser de las más destacables. Es nuestra única mujer en nuestro cartel. Y de verdad que eso a mí me enorgullece mucho, le tengo muchísima admiración y ojalá tengamos la oportunidad de hacer una plática más extensiva, porque todo lo que usted emana, lo que usted nos dice, es algo que nos pone la piel de gallina, porque es la realidad que hemos perdido las autoridades, la ciudadanía, la participación, la parte humana. Esa calidad humana no se debe de perder y ojalá que ahorita lo pueda externar con nuestros participantes, porque este congreso es de causa humana, claro, de causa de apoyo a niñas y niños, y es lo que estamos buscando, un mejor crecimiento para llegar a ese objetivo y fin, que es la felicidad. Claro que sí, por supuesto. Muchísimas gracias. Esto fue Charla con Líderes con la doctora Yolanda Ramírez Soltero. Nos vemos en la próxima. Gracias.